llega, existe otro proceso documental, formalidades que se cumple tanto con puerto, con su aduana de un país que prácticamente dependemos, ¿no? Teniendo la salida, que son de Iquique, Arica. Entonces trabajamos juntamente con lo que es una aduana de Chile. Antiguamente ellos trabajaban con el tema de lo que es más las presentaciones, papeles, ¿no? De los manifiestos, declaraciones, para que estas cargas lleguen a recepcionarse y lleguen a culminar su tránsito hacia Bolivia. Bien, vamos a ir por partes. Es importante saber cómo funciona el proceso de gestión logística de importación y de exportación. Vamos a hacer un pimponeo entre las dos gestiones, pero inicialmente, cuando uno compra de fábrica y requiere que intervenga una empresa logística, tiene que buscar en origen, hablemos de origen asiático, en este caso China, Europa o Estados Unidos, de que alguien gestione de traer de la fábrica hasta puerto y de ahí pueda hacer la gestión de tránsito marítimo. ¿Ustedes intervienen en esos procesos? Entiendo que sí. ¿Cuál es la hermenéutica para que la gente que en este momento está en el live pueda entender cómo es que ustedes hacen ese tránsito terrestre internacional en origen de fábrica hasta puerto? ¿Cuáles son las formalidades? En caso de que yo haya adquirido una mercancía, un contenedor de 40, y me dicen te lo vamos a vender en fábrica, esto, no somos empresa que realiza las gestiones de exportación, de importación ni nada. ¿Cuál sería la formalidad para que ustedes intervengan como Advance Line? Bueno, con nosotros como Advance Line, bueno, no intervenimos, ¿no? Como dices, hay un tema de la compra de export. Entonces estamos, como todos sabrán, somos una forwarder, contamos con varios embarcadores, agentes que cual nos representan. Entonces prácticamente si la compras en export, tendríamos que ver el tema de la documentación de exportaciones, como ¿no? Dentro de Bolivia tenemos la DEX, en los determinados países tienen su propio documento, en algunos. Por ejemplo, sabía que tienen la declaración que es de aduana para exportación, el tema de las autorizaciones, si su país lo requiere, qué es lo que necesita, los certificados de origen, las facturas comerciales, lo que prácticamente se declara. Con ese documento el proveedor le entrega lo que es, digamos, lo que es la carga a nuestro embarcador. El tema de gestiones es dependiendo al término que sea pactado. Si es export, lo van a realizar toda la documentación que se debe, trasladarlo, recogerlo, dejarlo lo que es en puerto y luego embarcarlo, consolidarlo lo que es un contenedor en una reserva y luego usar su trámite, ¿cómo se dice esto? Con tal que se cargue el contenedor dentro del buque y despacharlo, ¿no? En términos POP, si hablamos, en este caso el proveedor se hace responsable de la entrega hasta puerto. O sea que en este caso el proveedor va a realizar lo que es los trámites de aduanización, permisos, certificados de origen, entregarlo prácticamente como dicen, ¿no? Libre a bordo, con tal que el contenedor esté a bordo del buque y salvo. Entonces tenemos ahí los diferentes incoterms que se van llevando el día a día. Prácticamente esa es la intervención que Advance tuviera. Y el tema también de declarar los veles, poner lo que son digamos, el flete, determinar en el vele si es un export, porque también nuestra aduana es lo que requiere, ¿no? Según la factura de compra, si tiene que representarse como export, como FOB, si es un SIF o si es un FCA, entonces vamos viendo comúnmente. Una pregunta que me viene a la mente sobre lo que mencionas. ¿Cuántos agentes ustedes tienen a nivel internacional? Me imagino que debe ser en cada puerto un agente de embarcador, o cómo manejan esa figura. Bueno, ¿no? En temas portuarios, cuando se gestiona la operativa de llegada a puerto de Iquique, ¿cuáles los procesos que se deben manejar? Últimamente se ha utilizado el término SIDEMAR. Hace años no teníamos ese término. ¿Cuál es la figura
que se maneja? ¿Es más facilitador ese sistema o es más burocrático? Si podrías comentar. Bueno, ¿no? Eso es prácticamente... Anteriormente, si nos escuchaba, se podría decir del 2017 para atrás, estábamos trabajando con lo que es las documentaciones, un formato papel, el cual se manifiesta, ¿no? Se anticipa con una anticipación amplia de 10-15 días para notificar a puerto lo que es el arribo de los contenedores. Ya posterior, viendo este documento papel, que es como tú dices, para nosotros es muy burocrático, muy amplio, prácticamente que va entrepapelándose, algo así, yo desconozco, ¿no? Pero es la idea de aduana chilena que dice, no, wow, pondremos un sistema. Entonces preguntamos, ¿qué es SIDEMAR? Es un sistema, como su nombre lo dice, un sistema de declaración marítima, de ahí viene su nombre, que es SIDEMAR, el cual minimiza todos estos procesos. Para nosotros es más factible, más fácil, porque ya no estamos haciendo el formato papel. Aquí prácticamente en Bolivia presentarlo a las representaciones de las navieras y las navieras transmitan a puerto lo que se estaba declarando, pero en este sentido ya no, es más fácil porque es un sistema el cual lo podemos tener en acceso. Más bien en ahí hacemos las declaraciones que son muy minuciosas, es como, por ejemplo, decíamos, ¿no? Como un sistema en el cual ustedes estamos declarando el tránsito que va a sufrir este contenedor o la carga que está llegando, dependiendo de las modalidades, que pueden ser cargas sueltas, cargas de retiro full, es un sistema muy complejo a la misma vez, pero que se puede realizar de forma más fácil. Y eso ha generado que el comercio entre Chile y Bolivia un poco sea más factible, más rápido en lo que se llega a ver lo que era anterior, ¿no? Ok. Tenemos entonces el SIDEMAR, es el sistema de declaración marítima, es un sistema que facilita el comercio, a lo que menciona Marisabel. Mi siguiente consulta está en qué procesos se manejan, si bien tenemos STB en Arica, ¿qué extraportuario se tiene en Iquique? ¿Tenemos alguna institución que realice este tipo de gestiones? ¿Cuál sería la formalidad que se maneja inclusive con SOFRI, Iquique, ya que hace unos años atrás mucha gente iba a hacer su comercio a la zona franca de Iquique? Sin embargo, ya la mayoría opta por ir hasta China, ¿no? Entonces, si nos podrías comentar cuáles son los vaivenes que existen en puerto una vez que llega el contenedor. Bueno, en ese tema te puedo comentar, ¿no? A comparación de puerto, de tu primera pregunta que decías, ¿no? Si bien tenemos a SPB, al lado de Arica, igual existe el tema de declaración, que es el SIDEMAR, y es un proceso en el cual ASPB va jalando la información de las declaraciones que nosotros presentamos ante aduana chilena en este sentido, siempre y cuando trabajemos igual. Como ustedes saben, el comercio internacional está regido por normativas, leyes, igual cumplimiento, el tema de plazos, entonces vamos presentando, ASPB se va relacionando con el tema de lo que es igual el SIDEMAR. Ahí conocemos los famosos DPUs, ¿no? El cual también ya es el siguiente paso para realizar el retiro de los contenedores para una planificación. Mientras al lado de Iquique, si bien no existe el tema de ASPB y un DPU, se trabaja con lo que es el tema del SIDEMAR, pero también tenemos ahí los famosos DRES. La mayoría de los que trabajamos ya hicimos cargas, transportistas lo conocen, ¿no? Que es igual, algo parecido como el DPU, cual nos gestiona, nos informa la recepción de los contenedores. Y este documento va enlazado a lo que es un manifiesto. Un transportista sin el manifiesto, sin la declaración del SIDEMAR no puede retirar. Y ya posterior con generar las DRES, ya lo puede ir planificando, recepcionando, ya ese es un tema ya para un tema terrestre, ¿no? Claro. Pero ya va constantemente con eso planificando. Acerca con relación, prácticamente Iquique se encuentra en una ubicación geográfica donde existe una zona franca que ingresa contenedores más para consumo
y está ahí la zona comercial que dice zona franca, la mayoría viene, ¿no? O va y tiene el conocimiento, va a hacer sus compras, pero también esa parte es un poco, ¿no? Porque siempre la zona comercial, al momento de hacer unas ventas y todo, ya viene incorporado el tema de impuestos. Entonces, por eso pienso yo, y el análisis que se da es que la gente ha optado por ir directamente a China, ingresar, ver el tema del transporte, como dice, se han abierto varias oportunidades de emprender, que son los famosos LCLs, las cargas consolidadas que nos abren un mercado. Entonces, preferiblemente la gente, y más que todos los bolivianos, somos una zona muy comercial, el boliviano también, el cual ha optado por traer directamente. Bien, te voy a hacer dos preguntas. Y sé que Advance Line maneja los puertos a nivel internacional bastante. Háblanos un poco de Chancay. Chancay. Chancay es un puerto, ¿no? Como en las redes se ha ido viendo, es un puerto bastante amplio, con un nivel de calado que abarca los 17, incluso más, es decir, efectivamente unos buques enormes, con una tecnología avanzada, en el cual, por ejemplo, Iquique, ahorita estamos con las grúas multipropósitos, las grúas de tierra, pero Chancay en este sentido están trabajando con grúas prácticamente digitales, ¿no? Cual el proceso operativo es más rápido, pero se tenía, ¿no?, información, puedo adelantarme o tal vez dar una mala información, ¿no?, que estaba un poco suspendido por algunas normativas que aún le faltaba, pero ahora ya se encuentra operando. Se pronostica, ¿no?, que Chancay abra sus conexiones fluviales, si bien no hay una ruta bien directa como es Chancay hacia Bolivia habilitada, sino es que tendríamos que hacer un proceso interno por Matarani, y la aduana de ingreso sabemos que es ese sentido desaguadero, entonces nos ocasiona un poco más de gastos. Preferiblemente es la conexión fluvial, en la cual Cosco y CMA lo están, en este caso lo están más empleando, ¿no?, en las conexiones fluviales que son Chancay. Ahora se han abierto las conexiones que van a estar vigentes, creo que Matarani y Hilo, pero ahora más que todo lo está llevando lo que es Chancay, Arica, Iquique, Chancay, Iquique, Arica. Entonces sí, hemos tenido, digamos, una opción de trabajar con algunas navieras, de ver en nuestros contenedores que están ingresando a Iquique, que están pasando por el puerto de Chancay. Esperemos que esa fluidez, esas conectividades se den aquí a un futuro y se lleve de la mejor forma, ¿no?, cual a las importaciones bolivianas nos favorezca. Bien, es importante lo que menciona María Isabel. Tenemos el puerto de Chancay, puerto enorme con capitales chinos en su mayoría, prácticamente Cosco es la subsidiaria la que tiene un porcentaje enorme de inversión. Sin embargo, los tiempos se acortan. Tengo la data de que son 20 días hasta Chancay desde China, y el problema estaría en que de Chancay a Desaguadero incrementan los costos, ¿no? El flete prácticamente se duplica y en algunos casos se triplica, y los tiempos también. Lo que se está optando es de que llegue a Chancay y se haga un tránsito fluvial, o sea, por el borde del océano, para llegar a Arica e Iquique y hacer la descarga correspondiente. Entiendo que eso es una prueba piloto, esperemos que tenga luces, y sé que ustedes van a ser los primeros en darnos la información de primera mano. La segunda pregunta es Montevideo. Montevideo es un puerto en el Atlántico en el que pueden ingresar mercancías, pero no muchos lo conocen. Cuando existe la marea alta o el río tiene una elevación, se puede ingresar mercancía e inclusive contenedores. Ustedes han tenido experiencia, y nacionalizar, ojo, se puede nacionalizar a través del puerto soberano que tiene nuestro país, el puerto Jennifer, el más conocido, y ha tenido un boom hace 2 años con la habilitación a través de la aduana nacional. Coméntanos sobre Montevideo. Bueno, sobre Montevideo, comentarte no mucho, ¿no? Más bien nuestras experiencias no se han ampliado tanto, no por falta de carga, sino por el tema del terrestre, el tema de las conexiones, el paso sobre las aduanas de frontera que se encuentran, son más amplios. El tema del terrestre también es más, digamos, costoso. Si hablamos, ¿no?, un ingreso a aduana interior La Paz, la mayoría de los clientes que son en Santa Cruz sí lo están tomando como una opción,
hemos tenido la oportunidad de trabajar tal vez LCLs, cargas sueltas, ¿no? Ingreso a Montevideo, prácticamente no si bien por Puerto Jennifer, sino sin una directa conexión de lo que es Montevideo, ingreso a aduana interior, lo que es Santa Cruz. Prácticamente no mucho, como te digo, no hay mucho que comentar acerca, ¿no?, del sistema, porque ellos siguen trabajando con el sistema papel. Hay un tema de DUA, recepción en almacenes. Eso es lo más coloquial, digamos, pero sí no he visto ingresar contenedores. En ahí sí no te podría mencionar Wilson mucho. Sí, Jennifer, si bien se ha expandido, ha lanzado, pero no está como en la punta de poder brindar los beneficios que a veces los clientes exigen. Perfecto. Bueno, hay datos referenciales que también se pueden utilizar otros puertos en Brasil también. Tenemos tratados y acuerdos internacionales que se conocen. Si algunos estudiosos empiezan a identificar la historia y ven los acuerdos comerciales o los tratados que tiene nuestro país con diferentes países limítrofes, podemos encontrar algunas puertas que se puedan abrir a que nosotros explotemos más el comercio internacional y no nos veamos enclaustrados. Voy a pedir, por favor, en las redes sociales si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Hemos avanzado hasta acá y vamos a cerrar con los precios, que es muy importante saberlos. Son volátiles desde la pandemia, pero es importante saber en qué movimiento está en la actualidad los contenedores de 20 y de 40. Tal vez quieras mencionar alguna moción más que tengas preparado para comentar a nuestros seguidores en las redes sociales. Bueno, somos una empresa prácticamente que mostramos nuestro nivel de planificación. Estamos con un personal prácticamente especializado y esperemos que confíen en nosotros, los que no están trabajando y los que están trabajando. Siempre estamos a la mano brindando una atención personalizada. ¿Qué más, Wilson? Es lo principal. Yo me despido. Ha sido una buena experiencia. Bien. Muchas gracias, Marisabel. ¿Hay preguntas? Sí, Adelante. Hay preguntas. Creo que más que todo una a usted y otras dos a las licenciadas. Una, usted, ¿qué se necesita? ¿Qué mercancía necesita GEMED? Bien. ¿Qué mercancías necesitan el GEMED? Son todas las que tengan para salud, todo lo que es dependiente del Ministerio de Salud. De la GEMED es la Agencia Estatal sobre Medicamentos y Tecnología. Si traen un producto de endoscopía, digamos, por ejemplo, todo el equipo que se quiera importar va a necesitar esa autorización. Es una autorización previa que emite esta institución. Y si es productos, medicamentos, también va a necesitar que esté registrado ante esta instancia, ¿no?, de la GEMED. Muy bien, hay una pregunta para la licenciada Laura. Dice, ¿es recomendable o por qué recomiendan tanto importar en México? Bien, quizás yo pueda responder esa consulta. Esto no es recomendable para nada. En nuestro país utilizamos el término FOB, CPR. El FOB implica de que el que te está vendiendo lo va a dejar en puerto, inclusive en coordinación con la línea marítima, ¿no?, con la naviera. Y eso es lo más recomendable. Así Advanced puede coordinar con el agente en puerto de origen y se hace el tránsito con el flete principal. ¿O estoy equivocado, Lara? Bueno, es importante un análisis acerca de los importermos, ¿verdad? Dentro de eso tenemos un documento que lo podemos encontrar en la Cámara de Comercio Internacional, en la cual vemos el análisis desde un importador a un exportador. Entonces, el tema de qué incoterm es más conveniente. Si somos importadores, debemos ver que si utilizamos un incoterm en el cual el proveedor tenga más control de nuestras operaciones en el transporte y otras responsabilidades, entonces él puede elegir con qué naviera cargar o cómo lo va a hacer. Y ahí es que si nos mandó con un JAPA, con un igual, entonces escapa de nuestras manos.
en el sentido de que puede haber garantías, otros recargos adicionales, ¿verdad?, dentro de sus políticas. Pero al tener mayor control, es decir, como el FOB que lo ha mencionado Wilson, entonces tenemos mayor control desde puerto para adelante. Enfocándonos netamente en el export, decimos desde fábrica. Sí, efectivamente, recomiendan algunos export que es desde fábrica, pero otros no lo recomiendan. Yo diría dependiendo del tipo de mercancía. ¿Por qué? Porque si es una mercancía variada y que pueda tener varios ítems y pueda ser frágil, entonces yo recomendaría que pueda ser un FOB, como lo ha mencionado Wilson. Pero si no lo es, entonces podría ser un export. ¿Por qué? Porque no va a sufrir ningún daño en el tramo desde la fábrica hasta puerto. Entonces, ¿por qué? El tema es de que ¿quién va a cubrir las responsabilidades? Si hubiese algún daño en ese tramo, al ser export lo cubre el importador o el consignatario, pero si es en FOB, significa que todo lo anterior a puerto lo va a cubrir el exportador, que es el shipper. Entonces, yo siempre considero que dependiendo del producto, el puerto y determinadas características del embarque, vamos recomendando. Pero de manera general, apoyo nuevamente la noción que hace Wilson en relación al FOB y los otros incoterms que he mencionado. Perfecto. ¿Debe haber alguna otra? Hay otra pregunta para la otra licenciada también. Nos dice, ¿nos podría comentar un poco acerca del tema de la apertura de navieras, canjes y cartas de presentación? Naviera, canjes y cartas de presentación. Bueno, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hay varios embarques que están consignados en la Port Water, siempre hay formalidades que cumplir. Las cartas de presentación, hablamos, ¿no? Cartas de responsabilidades, presentación de deberes, el cual tiene un tiempo y un plazo. Como les decía, el comercio internacional está siempre ligado a resoluciones, cumplimiento de plazos. Entonces, constantemente esto se va presentando. Acerca de los canjes, es dependiendo de las políticas de las navieras, ¿no? Cada naviera es diferente, cada naviera tiene políticas establecidas, documentos que les pide para identificar al consignatario y realizar su propio canje, ¿no? Siempre estos tienen un costo y varía dependiendo de las navieras. Excelente. ¿Alguna consulta? Sí, hay más consultas. Nos mencionan acerca de las cargas peligrosas. Cargas IMO, si les puede comentar. Hablemos sobre las cargas IMO, que es muy importante. Un poco les puedo comentar, es muy interesante saber, ¿no?, qué cargas peligrosas, más que todo en el marítimo, es lo que es el código IMDG, que es lanzado por la OMI. Es muy importante conocer porque estas cargas atentan contra la vida marítima, por eso se las va clasificando en el código IMDG. Según las clasificaciones, digamos, explosivas, tóxicas, si bien algunas cargas pueden ser consideradas en el marítimo peligroso, algunas también no son consideradas en el aéreo o en el terrestre. Eso, cada uno va diferenciándose de acuerdo al código. En el aéreo tienen el IATA, entonces según eso vamos clasificando. Y es muy importante, más que todo en el marítimo, recalcarlo, declararlo en el BL, declararlo ante aduanas en puerto por una clasificación que son las lanzadas, ¿no?, porque tienen un código de y una clase que son lanzadas por la, ¿cómo se dice esto?, Organización de Naciones Unidas. Las que les dan una clasificación igual que el arancel, tienen y ahí dice qué tipo de embalaje, con qué formalidades tiene que tener, el contenedor tiene que estar identificado como carga IMO. Basta que una cajita entre como carga IMO, todo el contenedor prácticamente se considera como carga IMO. Muchas gracias. Hay más preguntas. ¿Manejan envíos aéreos? Sí, había mencionado que sí manejan envíos aéreos. Directamente el contacto es con Advance Line y tienen una gama de comerciales. Sí. Bueno, no sé si o me puede pasar de ahí, nos pasamos esto y esta situación nos vamos a pasar. Bueno, lo importante, me gustaría complementar un poco acerca de lo que es carga peligrosa. Si bien Marisa nos ha hablado del tema operativo de la carga peligrosa, el tema y en relación a los fletes, si bien manejamos, la carga se clasifica en dos partes, carga general y carga peligrosa. La carga general tiene una tarifa y esa es la tarifa que mandamos por contenedores y también en las otras modalidades.
está esa tarifa. Dependiendo del tipo de carga peligrosa y cómo ha sido clasificada y en qué grupo se encuentra, entonces la naviera, hablando del marítimo, nos va a poner un recargo adicional por esta carga peligrosa. Para ello, ¿qué nos va a pedir? Va a ser el MSDS, que es la hoja técnica de seguridad, donde vamos a poder identificar la clasificación que ha mencionado María Isabel, que es el UN, y también a qué grupo pertenece. Y con eso, la naviera nos va a asignar un costo adicional. Dependiendo en qué grupo se encuentra, nos va a adicionar ese recargo. Eso va a venir reflejado en el BL y es un recargo fijo. Ese recargo fijo, dependiendo al tipo de carga peligrosa, no es idéntico entre navieras. Puede variar entre una u otra naviera y el país. Incluso hay algunas cargas peligrosas que la naviera rechaza, es decir, no sé, explosivos. Entonces puede hacer que la naviera, dentro de sus políticas, y eso lo podemos revisar en las redes, entrar a la página, por ejemplo, de MERX y decir: MERX, estas cargas no las va a aceptar. Entonces, por más que hagamos la cotización, no las acepta. En cambio, otras vamos a mandar la hoja técnica donde vamos a identificar las características de esta carga peligrosa, que generalmente viene en la sección 14 de esta hoja que comento. Entonces, ahí viene toda esa información y con eso la naviera va a decir: por ser carga peligrosa, este es tu recargo. Entonces, eso lo retransmitimos nosotros al cliente sobre la base de una carga general, hablando de carga peligrosa. Es muy importante poder declararlo correctamente. ¿Por qué motivo? Y podemos encontrarlo en las redes, que existen algunos accidentes por la mala declaración. Si bien ha sido declarado como carga general, pero había una carga peligrosa ahí y puede hacer que haya sucedido una explosión y eso puede afectar al contenedor y otros contenedores. Entonces, al no declarar, la multa con las navieras y el daño que pueda llegar a ocasionar puede ir desde $1,000, $2,000 hasta $3,000 por una mala declaración. Es ahí que nosotros necesitamos saber con el proveedor y tanto con el cliente, saber qué tipo de carga trae para identificarlo como general o peligroso. Bien, tuvimos una experiencia mala con Minbo hace 4 meses, donde hubo una explosión, hizo de que todo se verifique, ¿no? Para que no se tenga estos problemas que ponen en riesgo la vida humana. Tal vez tenemos otra pregunta. Sí, esta es una pregunta para más que todos los tres, y a ver, pueden ir respondiendo, ¿no? Dice: para traer un vehículo eléctrico, en el tema de agencia, ¿qué me piden? Y también el vehículo me pide alguna autorización tanto en la naviera o en el transporte. Bien, primero respondo yo y después con el MSD, o ¿cómo es? ¿El DM? MSDS. El MSDS, ¿no? Es un certificado. Cuando se realiza la intención de querer importar vehículos, recomiendo no hacerlo por unidad, recomiendo hacerlo por 4 unidades. ¿Por qué? Porque en un contenedor de 20 pueden ingresar 3 o 4 y en mayor cantidad hasta 6 unidades en un contenedor de 40. Y eso les va a reducir el flete marítimo. Si ustedes van a traer un solo vehículo en un contenedor, va a ser el mismo costo del flete que se tiene que pagar. ¿O me equivoco, estimada? Sí, completando la información, efectivamente, el espacio que se contrata por el precio del contenedor, se llene o no se llene, es el precio del contenedor. Entonces, si vamos a traer un vehículo en un contenedor, entonces el precio va a ser el mismo, 1 o 2, todo lo que se llena. Entonces, lo ideal es poder abarcar el mayor espacio dentro del contenedor. Si bien no vamos a acaparar y ocupar el 100%, entonces, de acuerdo a las características de nuestra mercancía, entonces tenemos que optimizar y hacer mayor uso de ese espacio, porque el flete va a ser el mismo. Ok. Faltaba en las respuestas, ¿no? El tema de autorizaciones de los vehículos eléctricos. Bueno, en la parte de origen yo lo podría explicar y lo va a complementar Wilson. Para que salga ese vehículo, como existe normativa para el ingreso, para una importación a Bolivia, requieren sus permisos determinados artículos, eso lo va a desarrollar Wilson. Para que salgan los artículos eléctricos, y a eso que me refiero, que tienen incorporadas baterías, estas son las baterías de litio. Dentro de lo que es carga peligrosa, dentro de uno de los grupos, las baterías de litio son consideradas cargas peligrosas. Si bien no van a explotar,
pero sí tienen cierto nivel. En ese aspecto, la aduana de China, pongamos de ejemplo de que va a salir de China, entonces también pide al proveedor o la fábrica que tenga toda su documentación. Si bien nos van a entregar una lista de empaque, un invoice por esta mercancía, también necesitamos las certificaciones indicando las características de estas baterías, qué voltaje tienen y que toda su documentación como empresa estén autorizados para hacer las exportaciones correspondientes. Es decir, que si compran un vehículo que sea eléctrico, tienen que preguntar al proveedor que toda su documentación esté al día para realizar una exportación. En el caso que no tuviesen, y eso sí nos ha ocurrido con algunos clientes que compran artículos eléctricos como scooter o vehículos, es que el proveedor no lo tenía. Entonces, si no lo tiene el proveedor, recomendarles que puedan cambiar con otro proveedor que sí pueda tener toda esa documentación para evitarnos algún contratiempo en la salida de esa mercancía. Si no tiene ese documento, entonces esa mercancía no va a salir. Entonces, esa exportación no se va a llevar a cabo desde China. Excelente. Cuando son vehículos 100% eléctricos, no necesitan autorizaciones de ninguna índole. Inclusive tienen una ventaja desde la gestión 2021, a través de un decreto supremo a nivel gubernamental, donde no paga el impuesto al valor agregado, ¿no? En algunos casos paga el gravamen arancelario, pero siempre y cuando supere la antigüedad. En este caso puede ser 1 año, máximo 2 años, cuando son vehículos con ciertas características. Pueden ser vehículos particulares o vehículos de trabajo. Esa información se las puede otorgar nuestra empresa, una agencia despachante de aduana que tiene conocimiento y la experiencia en importación de vehículos eléctricos, conjuntamente con Advance Line para gestiones marítimas. Comentarles que un vehículo eléctrico está costando $18,000 en China, de la marca más reconocida a nivel nacional, la es Toyota, y puesto a la venta acá en nuestro país con todos los gastos podemos calcular unos $25,000. Sin embargo, si se hace la compra y ustedes quieren ir a la concesionaria, pueden identificar también sus costos y hacer la comparación de precios para que puedan ver si es mejor hacer una importación o directamente adquirirlo de una concesionaria. Pero esa es la maravilla del comercio internacional, del saber cómo se mueve el comercio a nivel mundial y cómo se va manejando el tema de mercancías. Voy a ir cerrando este taller tan interesante que tuvimos con los fletes. Me gustaría que menciones cuánto están los fletes, contenedores de 20, contenedores de 40, de forma genérica, y cuál ha sido la volatilidad desde principios de año de esta gestión 2025. Bueno, hay que tomar en cuenta que los fletes no son anuales, los fletes marítimos de contenedores son semanales o quincenales. Significa que cada semana o cada 2 semanas aproximadamente va a haber una actualización del flete. Esto con las diferentes navieras. Casi a la par, entre 1, 2 o 3 días, las navieras van actualizando los fletes. Es decir, que todas las navieras, si una naviera sube, las otras van a subir. Ahora, ¿cuánto sea la diferencia? No lo sabemos. Son cómo ellos se manejan como empresas en función a varios factores. Los factores que hacen que pueda cambiar un flete puede ser la oferta y la demanda. Mientras más pedidos haya, va a haber un mayor requerimiento, pongámoslo en China, y el costo va a elevarse. Otro factor que hace que se eleve es el tema del petróleo. Si el tema del petróleo se eleva en los costos, entonces los buques utilizan ese petróleo para su combustible, ¿no? Entonces va a subir el costo del flete. Otro motivo por el cual pudiésemos tomar en cuenta el flete es el tema de las rutas. Si bien en algunas rutas se van cerrando y no nos vemos aquí directamente afectados, pero sí en otro continente por el tema de las guerras, entonces las rutas van a cambiar y eso va a hacer de que tal vez se dé una vuelta más larga para llegar a su destino, y eso va a conllevar un incremento en el flete. Bueno, los fletes desde que hemos iniciado esta gestión han estado relativamente estables, pero hemos visto un incremento para finales de mayo y el inicio de junio por el tema de las políticas y la relación que tiene Estados Unidos y China. Sabemos y conocemos de que ha tenido una restricción arancelaria Estados Unidos, lo que ha generado el hecho de que no entre determinadas mercancías a Estados Unidos. Entonces hay muchos productos que no se han llegado a importar. En ese sentido, el volumen, Estados Unidos como un gran importador de varios productos, entonces no ha llegado a concretar esto.
Eso ha generado de que las navieras lleguen a bajar un determinado tiempo sus fletes. Y en algún momento, si no me equivoco, es el 19, entre el 19 y el 12 de mayo, se ha levantado esa restricción por 90 días. Entonces, se ha levantado inmediatamente un importador o empresa importadora en Estados Unidos, levantándose esta restricción, ha empezado a hacer sus pedidos. Entonces, ¿qué hemos hablado acerca de la oferta y la demanda? Ha habido mucho requerimiento de contenedores y en esas fechas, como aproximadamente 2 semanas, los fletes se han incrementado. Ha subido $1,000 una semana, a la siguiente actualización ha subido otros 1,000, entonces hemos tenido en 2 semanas un incremento de $2,000, que estaríamos hablando como que entre finales de mayo y los inicios de junio. Posterior a eso se ha ido regularizando y los fletes han ido extendiéndose o bajando, pero esa bajada no ha sido tanto como la subida, que ha sido de 1,000 en 1,000, han ido bajando como que $500, $300, dependiendo si fuese un contenedor de 20 o 40. También hay que tomar en cuenta de qué puerto se va a embarcar. ¿Fuese un puerto principal o va a ser un puerto feeder, que sería un puerto alimentador, un puerto más pequeño, el cual va a hacer conexión con un puerto principal? En cuanto al costo de los fletes, lo que nosotros manejamos actualmente está como unos 3,600, 700, 800. Va a depender, como dije, del puerto, en un contenedor de 40 estoy hablando, ¿no? Esto para los puertos de Iquique, Arica, como lo había mencionado anteriormente, en esta temporada ambos puertos tienen el mismo costo. Entonces, esta tarifa aplica tanto a Arica como a Iquique. Y el tema de considerar también los fletes, es importante tomar en cuenta el siguiente aspecto, ¿no? De que es bueno que tomemos con anticipación las reservas, porque las reservas no es que mi carga está lista y lo embarcamos. Hay un procedimiento en origen, nos asignan la carga, hacemos la coordinación y confirmación con el proveedor, vemos las fechas de salida de acuerdo al sistema, de acuerdo a la naviera, y en ese sentido vemos los cierres. Hay un cierre documental y hay un cierre físico en puerto. ¿Qué significa documental? ¿Hasta qué fecha debe presentarse la documentación con la naviera para que ese contenedor sea aceptado? Y el cierre físico es la apertura del puerto para que ingresen los contenedores, y también tiene una fecha de cierre, y todo lo ingresado en esa fecha recién saldrá en la fecha que hemos programado. Entonces, por lo menos mi recomendación es de que si tienen carga preparando y ya está lista, tengamos que tener por antelación o días antes, unos 5 días o a 7 días de promedio. Entonces, con mis clientes siempre nos vamos manejando de esa manera, les vamos mostrando las salidas, y de acuerdo a eso también coordinamos con el proveedor, porque él también ve la distancia y cuánto tiempo le va a conllevar. Es importante también en este punto, y quisiera aclarar a todos los participantes, es que la manera en la cual nosotros trabajamos como empresa de logística y tenemos nuestras tarifas, la tarifa que he mencionado, que es un ejemplo, esa tarifa no solo incluye el flete, nosotros decimos un all-in, un todo incluido. ¿A qué me refiero? La estructura del flete es lo siguiente: tenemos el flete como tal con la naviera, tenemos los recargos sobre el flete, y sobre eso va a llegar a un puerto, a Iquique o Arica. Y dentro del puerto también tenemos las operaciones portuarias, ¿verdad? Tenemos los recargos locales en puerto de destino. Todos esos movimientos que tienen un costo está incluida en nuestra tarifa. No hay otro recargo. Y algunos clientes o importadores me dicen, pero en China me están ofreciendo más barato, no sé, unos 3,000. O la otra empresa me está ofreciendo 3,000 también. Y yo le digo, eso solo es el flete. Si solo es el flete, te doy la misma tarifa, pero lo que yo estoy incluyendo es el flete, los recargos sobre el flete, si es que hubiese, porque lo existen en algunas navieras, están los gastos portuarios, los movimientos que se van a hacer en puerto que tienen un costo, la emisión de BL, y todo eso está incluido dentro del flete. Entonces es bueno saber la estructura del flete para saber qué me incluye y qué no me incluye, para que no existan malos entendidos y lo que pueda generar tal vez costos adicionales que no han sido considerados en su presupuesto. Entonces damos una amplia explicación con relación a ello, y vemos que esta forma de trabajo es muy ventajoso para muchos de los clientes que tenemos actualmente, porque sobre esto no hay ningún otro recargo, ninguno, absolutamente nada. Ya dentro del terrestre existe lo que es la liberación, un gating tal vez por adelantado, pero ese sería en el tramo terrestre. Muchas gracias, muy amplio lo que mencionas, Laura. Efectivamente, la ventaja competitiva que tiene Advance Line es darle la facilidad al cliente, porque asume prácticamente todas las gestiones, incluido el flete y los recargos. Una cosa que también no se ha mencionado, y voy a hablar bien sobre la gestión operativa que realiza Advance Line, es la carga consolidada. Tienen operaciones en puerto donde la gestión de carga exclusiva para Bolivia
llega hasta Bolivia. Entonces no tienen que preocuparse de gasto portuario, de PTTV ni nada, el tema de coordinación, sino que se hace cargo de Advance Line. ¿O me equivoco, Marisabel? Bueno, pues sí, en eso tienes razón, ¿no? Advance Line con las cargas LCLs, como dicen, ¿no? La condición, como el área comercial va pactando. Si la entrega bienes hasta aduana interior, el cliente no tiene por qué preocuparse por la planificación, los gastos portuarios. El tema lo vamos coordinando y proporcionándole toda la documentación que él requiere para el momento, ¿no? De la aduanización, el levante, vamos haciendo todo ese seguimiento. Entonces con Advance Line tenemos ese compromiso, ¿no? De entregarle de una forma eficiente y eficaz según lo que vamos coordinando nosotros. Bueno, para cerrar quiero hacerte la pregunta, ¿cómo hacemos las exportaciones de Bolivia al mundo desde Advance Line? Bueno, ¿no? Igual en exportaciones nos pueden contactar, estamos ya incursionando, por ejemplo, con la exportación de yeso, queriendo igual tomar la oportunidad que tiene ahora, por ejemplo, el Puerto Buchi. Es una de las del cual el Puerto Buchi mayormente está experimentando ya más exportaciones, porque no está abierto para importaciones comúnmente, ¿no? Más exportaciones, vamos coordinando con la naviera qué es lo que el cliente requiere, qué está queriendo exportar, qué permisos le van a pedir. Constantemente vamos viendo qué cantidad va a exportar, si el tema de los servicios, las navieras, el tema de los despachos le va a convenir generar rentabilidad o tiene que ampliar su gama de productos para poder ver que esta exportación se salga. Entonces vamos coordinando constantemente, Wilson. Eso es lo que más te puedo ir enfocando, ¿no? El tema igual de madera, lamentablemente Bolivia es lo que saca más en materia prima, ¿no? De manufactura. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están observando en las redes sociales. Sé que existen muchas preguntas, muchas consultas, sin embargo nosotros vamos a ser consecuentes con este tipo de información, con el live. Es la primera vez que se habla de parques, es la primera vez que tocamos temas sensibles como ser el tema de certificaciones en origen para vehículos eléctricos IMO, y sé que muchas personas van a escribir, van a empezar a pedir información. Advance Line tiene los contactos a través de sus redes sociales. Delivery Day como agencia aduanera también tenemos en nuestro perfil el contacto para las redes sociales. Muchas gracias, con esto cerramos. Gracias Laura, gracias Marisabel por tan bonita información, gracias al equipo Advance Line. Estamos para una siguiente dando mayor información, volvemos con un siguiente live. Saludos, chao.